y que Dios les bendiga a todos los que me puedan mirar, escuchar a través de este medio, en el glorioso y poderoso nombre de Jesucristo. Bueno, estoy aquí nuevamente, ya algunos ya saben mi nombre, soy Enrique Valencia, pastor, y a través de estos medios quiero transmitir una serie de enseñanzas y que tiene que ver con la posición del hombre en el Medio Oriente, según el término político dado para la región geográfica, precisamente donde Dios colocó el primer ser humano, Adán. Y de Adán, pues la compañera o su esposa, Eva. Y de ellos entonces, el desarrollo de la descendencia de Adán y de Eva. Y de estas cosas quiero hablar y compartir, interactuando con los espacios geográficos, como también los aspectos políticos, históricos, bíblicos y teológicos. Quiero tomar entonces aquí de las Sagradas Escrituras, en el capítulo 1 del libro de Génesis y su versículo 28. Ya todos conocemos perfectamente, los que leemos la Biblia, de qué se va a tratar el texto o los textos que tomaré para compartir esta enseñanza. Génesis 1:28 entonces dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es lo que nos dice la Biblia con relación al primer hombre en el Medio Oriente, llamado Adán. Y precisamente de esto, como les dije, es que vamos a hablar, el hombre en el Medio Oriente. Pero quiero hacer una ligera descripción de lo que políticamente llamamos o se llama el Medio Oriente. Primero que todo quiero tomar aquello que se ha llegado a dividir por espacios geográficos y también por algunas coyunturas muy notables como son las edades. Y quiero hablar un poquito de la edad antigua. Todos conocemos este término. Y esto precisamente tiene que ver con una aproximación cronológica entre el año 4000 o 3000 más o menos antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Y a este periodo de tiempo, y es lo que Occidente ha llamado la Edad Antigua. Y la Edad Antigua entonces que comienza más o menos con esa cronología que les acabé de mencionar, más o menos desde la aparición de la Escritura, que es un comienzo y que va, según la historia, hasta el año 476 después de Cristo. Y precisamente tiene que ver esto con la división del Imperio Romano de Occidente. Hablando precisamente de algunos aspectos bien relevantes de esta edad, tengo que decir, por decir algo, que hablando por ejemplo del espacio geográfico llamado la Mesopotamia, término político dado por los griegos a una parte de esta región del Medio Oriente.
Y la Mesopotamia, y tengo que hacer algunos paralelos ligeros de la cultura mesopotámica con la cultura egipcia, hablando más o menos en periodos de tiempo. Y esto tiene que ver precisamente la edad antigua y de este espacio geográfico llamado la Mesopotamia, con algunos aspectos de unas ciertas civilizaciones o civilizaciones preeminentes que la historia narra que habitaron en este espacio geográfico. Por ejemplo, los sumerios, que más o menos habitaron desde el año 4000 al 3500 a.C. Y recuerde usted que los sumerios fueron los fundadores de Ur de los caldeos. Posteriormente hablamos de los acadios, y que más o menos al año 3000 a.C. Tienen un historial en este espacio geográfico. Los caldeos, está hablando de esas civilizaciones preeminentes en la Mesopotamia y que forman parte del periodo de la Edad Antigua. Los egipcios, más o menos contemporáneos de los mesopotámicos, hablando de unos 4000 años antes de Cristo aproximadamente. Los asirios y los babilonios, que ya de esta cultura o esta civilización estamos hablando de unos 2000 años aproximadamente antes de Cristo. Hablando también de los iranios, que son los uranios, ellos no usan la sigla antes de Cristo ni tampoco después de Cristo, porque ellos son Farsi, ese es el idioma de ellos. Ellos son elamitas y pertenecen a la religión del Zoroastro. Los persas, civilización bien preeminente y que se desarrolla como una gran cultura, el gran imperio de los persas, y que fueron precisamente los que se disputaron la Mesopotamia, este imperio. Estamos hablando más o menos del año 2500 a.C. Los partos, los medas, los sasánidas y los aqueménidas. Todos estos son los iraníes o los iranios. Hablando también de la civilización preeminente de esta edad antigua, los cananeos, los fenicios, vamos hablando más o menos de 1900 años antes de Cristo, los cananeos, los iranios y también los hebreos. Los griegos, ya estamos hablando de un periodo aproximado de unos 1800 o 1900 a.C. Y los romanos, también como imperio, como cultura, que se disputaron la Mesopotamia, las dos culturas o las dos civilizaciones que se vienen disputaron fuertemente la Mesopotamia, como dije, que fueron los persas y también los romanos, entre otros. Algunos ejes importantes en el Medio Oriente, como son el huerto del Edén, recuerda usted, como son el valle del río Nilo, con todo su bagaje cultural histórico, la media luna fértil, que precisamente queda en el Medio Oriente, que es un área bien preeminente, se le llama fértil por su gran productividad y precisamente como hablamos, el por qué las culturas o las civilizaciones antiguas se pelearon esta zona. Dicen que son más o menos 2 millones
184.000 kilómetros cuadrados y que comienza más o menos, tiene un área desde el sur, desde el Golfo Pérsico en forma semicircular hasta el sur de Palestina, incluyendo el valle, parte del valle del Nilo. Tenemos que hablar de los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, Noé, el mismo Adán, etcétera, etcétera. Tenemos que hablar también de los templos Sigurá, que las culturas antiguas en esta área del Medio Oriente antiguo les sirvió a ellos como el lugar religioso para la adoración de sus dioses, Baal. Tenemos, por qué no decir, hablar de Babil o Babel, lo que nosotros llamamos ahora, o lo que él conoce como Babilonia. Y no podría faltar Arabia Saudita. Hablando un poquito de la Mesopotamia, que es un referente muy importante en el estudio de este periodo de la antigüedad y que está ubicado en el próximo Medio Oriente, que se llama, extendiéndose más que todo entre los territorios de Irak, Siria y la frontera de Kuwait, Irán y Turquía. Mesopotamia, propiamente dicho, es un territorio compuesto más o menos de 4 regiones, si pudiéramos decir, incluyendo los dos ríos como el Tigre y el Éufrates. Primero tenemos en una de estas primeras regiones la meseta de la Alta Mesopotamia. Y la meseta de la Alta Mesopotamia tiene que ver con la región montañosa, como son las cordilleras de Zagros, las cordilleras de Caspio, las cordilleras del Cáucaso, las cordilleras del Tauro y la cordillera de Armenia. En una segunda posición, dentro de estas 4 composiciones de las regiones que conforman la Mesopotamia, entonces tenemos las llanuras mesopotámicas, o lo que podríamos decir llanuras inferiores, que esta es la región mesopotámica y que compone a Irak, el país de Irak, Kuwait y Siria. Y una tercera posición de lo que comprende a Mesopotamia, entonces tenemos las montañas o las cordilleras, es decir, la región mediterránea, incluyendo la cordillera central, que pasa por todo el centro del territorio israelita. Y tiene que ver con el mismo Israel, con el país del Líbano, con Turquía, con Siria y, como dije, la cordillera central. Y en una cuarta posición dentro de la Mesopotamia, o lo que estamos hablando de aspectos relevantes de lo que es el periodo antiguo, las estepas o las regiones desérticas, es decir, la región que tiene que ver con los desiertos, que es la península del Sinaí, el desierto de Siria y Arabia Saudita. El río Tigris, que lo mencionamos, que es uno de los ríos preeminentes en esta región de la Mesopotamia y que tiene más o menos una longitud de unos 1850 kilómetros aproximadamente y con un desnivel de 1150 metros más o menos. Tiene algunos afluentes importantes como los afluentes de Armenia
y de los de Tauros, las montañas de Armenia y las montañas de Tauros, y sus inundaciones que son muy frecuentes y poco benéficas para la región, al igual que el río Éufrates, que también se extiende a través de unos 2.800 kilómetros de longitud y que tiene más o menos un desnivel de 4.500 metros, y algunos afluentes importantes como son los de Tauros, de las montañas de Tauros, y las del Bali y las de Aburro. Sus inundaciones, como el del Tigris, son muy frecuentes y poco benéficas para la región. De esta manera, entonces, estamos haciendo algunos pormenores de lo que contiene en sí la geografía del Medio Oriente, y donde el hombre fue colocado precisamente según la Biblia, el escrito sagrado, la palabra de Dios, el primer hombre. De ello precisamente quiero tomar algunos escritos. Ya leímos a Génesis 1:28, donde nos está diciendo contundentemente que el Creador entonces bendijo a Adán, el primer hombre en Oriente, y la orden que le dio Dios de multiplicarse juntamente, una vez de que con su esposa Eva, multiplicar la raza humana en gran manera, él, su esposa y miles y millones de personas más, que llenaran la tierra, les dijo el Creador, y que también señorearan sobre todos los seres vivos del aire, de los mares o las aguas, y de la superficie de la tierra. Esta fue la orden que el Creador les dio al primer hombre en Oriente. Según el capítulo 6 del libro de Génesis, permítame leerle: la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, por la orden que Dios le dio a Adán y a Eva, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas e hijos. Dice entonces que esta multiplicación a la orden del Creador, en el momento que vino el diluvio, que es de lo que vamos a hablar posteriormente, habían 3.000 millones de personas en la tierra, y esas 3.000 millones, según los analíticos, los que analizan esta parte, esos 3.000 millones de personas que ya se habían multiplicado a la orden del Creador, todos fenecieron ahogados por el diluvio. Según el libro de Génesis capítulo 9, y en su versículo 1, dice que bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo nuevamente: multiplicaos, fructificad y llenad la tierra. Quiere decir que a los 1.600 años aproximadamente, que murieron todas estas personas, dijimos de 3.000 millones de personas, al texto que leímos apenas habían 8 personas como sobrevivientes en la tierra: a Noé, su esposa, Sem, Cam, Jafé, y las esposas de cada uno de los hijos de Noé. En total 8 personas sobrevivieron. Muchas gracias.